Bienvenidos a esta emisión de su noticiero La Fría Realidad. Soy Miguel Ángel Reyes, comenzamos. Trágicas noticias en cuanto al uso de la diplomacia a nivel mundial debido al enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la aberrante idea de imponer sus ideales a nivel global. Después de la derrota de las fuerzas del Eje en 1945, surgen varias dudas. ¿Quiénes conforman dicha alianza y cuáles son las características que comparten las potencias implicadas? Durante la Segunda Gran Guerra, las fuerzas del Eje se encontraban consolidadas por Alemania, Italia y Japón. Tres culturas distintas, con ideales diferentes y distantes geográficamente, solo con dos similitudes: la ideología de sus gobiernos caracterizados por ser autoritarios e imperialistas y la afectación por los resultados del Tratado de Versalles. Como tres países tan distantes y distintos como la nórdica y disciplinada Alemania, la mediterránea y extravagante Italia y el infranqueable y legendario Japón, el cual se encontraba bajo el liderazgo de un veterano de guerra austriaco de clase media, un exsocialista de humilde extracción y aristócrata de origen divino según él, ya que se decía que la familia imperial nipona, en la tradición sintoísta, desciende de la diosa Amaterasu, se convirtieron en aliados y amigos. Esto se explica por numerosos factores. El más obvio, la similitud de intereses ideológicos, donde destacaban entre el nazismo, el fascismo y militarismo. Además, la necesidad del Führer de obtener apoyo en áreas difíciles de obtener, de haber estado solo, y la misma necesidad de sus allegados por el apoyo del Tercer Reich para conseguir sus propósitos. Solo así fue posible su alianza, pero en la aproximación de las tres naciones, mucho antes del pacto tripartito en 1940, tenemos un motivo de carácter emocional y redundante entre los integrantes: un sentimiento de humillación y derrota. El origen de este resentimiento nacionalista se encuentra en el resultado de la Primera Gran Guerra y en los términos e incumplimientos del llamado Tratado de Versalles, que daba fin a la Guerra de 1914. Alemania, Italia y Japón se consideraban afectados por este tratado, que sancionó a la primera con imposiciones en 1919 y 1920, decretos severos que superaban los límites de la justicia e incluso duras limitaciones como desarme absoluto o indemnizaciones para recuperar la situación financiera que hundió su economía. A Italia, que luchó en el bando ganador, no figuró en la repartición del botín, y Japón fue eliminado de negocios principalmente por racismo, lo que provocó el incremento del fascismo europeo intensificado en los años 30, los contactos de estos tres resentidos, y todo sin la necesidad de tener una reunión. Pero para el mejor desarrollo del tema nos enlazamos con Iñaki, que nos tiene un punto de vista más profundo. Ya, ok. Muchas gracias, Miguel. Como te podrás dar cuenta, estamos nada más ni menos que aquí enfrente del mismo muro de Berlín. Este muro que con sus 41 kilómetros y más de 20 años ha sembrado el miedo y la desesperación en familias y amigos alemanes, por fin será destruido. Como te podrás dar cuenta, este muro divide a Alemania en dos, occidental y oriental, y después de tanto, por fin Alemania volverá a ser uno mismo. Pero nosotros, ¿qué venimos a hacer aquí? Nosotros venimos a contarles un poco acerca de este muro que empezó a ser construido el 13 de agosto de 1961, siendo nada más ni menos que una barda de 1,40 con una malla de metal. Pero parece que las familias se traspasaban esto, y para 1962 se construyó un segundo muro más alto, el cual estaba dividido por 10 metros, los cuales se conocían como Tierra de Nadie o la Franja de la Muerte. Para 1965 todo cambió, ya que se implementó al ejército y obstáculos que obstruyeran el camino de los que quisieran pasar. Los del ejército, cabe aclarar, que estaban con toda la disposición y todo el permiso para tirar a matar. Para 1975 no solo se incluyeron los soldados, se incluyeron más de 7,000 soldados, 45,000 bloques, 20 búnkers, 302 torres de vigilancia y 257 casetas de perros. Esto nada más para poder mantener a las personas de un lado, pero las personas hacían lo imposible para poder pasar. Y después de tanto sufrimiento y miedo, por fin Alemania vuelve a tener ese brillo de libertad. Gracias por vernos, gracias Miguel, regresamos contigo. Nos vemos hasta la próxima. Continuando con el tema, nos pondremos en contacto con Katy, quien nos hablará un poco más al respecto. Muchas gracias, Miguel. ¿Qué fue la caída del muro de Berlín?
se conoce como caída del muro de Berlín a la culminación de una serie de eventos que iniciaron del 6 al 7 de noviembre y finalizaron el 9 de noviembre de 1989, con la apertura de las fronteras de la República Federal Alemana RFA y la República Democrática Alemana RDA, así como la destrucción por parte del muro que dividía a la ciudad de Berlín. Desde 1961, la ciudad de Berlín estaba dividida en dos sectores por una muralla, que separaba el sector bajo control de la RFA de orientación capitalista del que pertenecía a la RDA de gobierno comunista asociado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS. Este muro había sido construido en pocos días en agosto de 1961 por el gobierno de la RDA para evitar continua migración de su población hacia el sector occidental de la ciudad, que pertenecía a la RFA. Durante 28 años separó los dos sectores de la ciudad, impidiendo el contacto entre sus habitantes. La destrucción del muro por parte de los propios ciudadanos durante la noche del 9 de noviembre es considerada como símbolo del fin de una era y la reunificación de Alemania. Los eventos que llevaron a la caída del muro de Berlín en 1989, la crisis de la economía soviética llevó a la URSS a recortar la ayuda financiera que brindaba a los países del bloque comunista, incluida a la RDA. Como consecuencia, aumentó el descontento social y se sucedieron protestas populares en todos los países del bloque. El resquebrajamiento del sistema soviético se puso en evidencia por distintas situaciones que se sucedían en los países del bloque. Por ejemplo, en las primeras elecciones parcialmente libres celebradas en Polonia, ganó un candidato no comunista vinculado a la Solidaridad, un sindicato de afiliación católica. El 17 de agosto de 1989, Hungría abrió por unas horas sus fronteras con Austria y en septiembre de ese año las abrió definitivamente. Esta situación fue aprovechada por unos 60,000 ciudadanos alemanes para salir de la República Democrática. Muchos de ellos pidieron asilo en las embajadas de la República Federal. En octubre de 1989, las protestas masivas en Alemania Oriental obligaron a la renuncia de su presidente, Erich Honecker. Los nuevos mandatarios tuvieron que introducir algunos cambios importantes, como la autorización de los alemanes orientales a viajar fuera del bloque. En noviembre 9, una conferencia de prensa anunció de manera general que se abrirían las fronteras de las dos Alemanías. La situación se precipitó cuando la pregunta de un periodista italiano, Riccardo Herrmann, sobre cuándo se haría efectiva esa apertura, tomó por sorpresa al responsable alemán, anunció Hunter Schabowski, quien respondió inmediatamente. La conferencia se transmitía en directo y miles de alemanes orientales se precipitaron hacia los puestos fronterizos y los atravesaron frente a guardias que no se atrevieron a disparar. Del otro lado, alemanes orientales los recibieron en un clima de fiesta. Durante la noche del 9 al 10 de noviembre, los mismos berlineses comenzaron a destruir el muro y una multitud cruzó hacia el sector occidental. Las causas y consecuencias de la caída del muro de Berlín fueron la crisis de la economía de la URSS agravada por la carrera armamentista de Occidental en el contexto de la Guerra Fría por la intervención soviética de Afganistán, la crisis de confianza en los dirigentes comunistas a causa de la ineficiencia y la corrupción de los gobernantes, la manifestación del descontento social que obligaron a los gobiernos a reflexionar el control de la población, la apertura de la frontera húngara, que provocó un movimiento masivo a la población hacia Occidente, el anuncio de la apertura de las fronteras entre la RDA y la RFA. Las consecuencias que hubieron fueron el colapso de la República Democrática Alemana y la reunificación de Alemania durante 1990, las rebeliones en distintos países de Europa Oriental, alentados por el éxito de los alemanes, la retirada de las tropas soviéticas del territorio alemán. De manera indirecta, la caída del muro
aceleró el desplome del modelo soviético y el desmembramiento de la URSS en distintas repúblicas. Esto significa el final de la Guerra Fría. Gracias. A continuación, Patricia nos dará su opinión desde otro enfoque de las circunstancias. ¿Qué tal, Miguel? Reportando desde Washington, D.C. para hacer énfasis en lo que acontece en estos momentos, ya que tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa pasan por una situación sumamente difícil económicamente, ya que, bueno, su producción agrícola ha disminuido, al igual que sus intercambios comerciales. Mientras tanto, su gobierno está más preocupado por relanzar lo que es la industria pesada, que en fabricar productos de primera necesidad, habiendo gran escasez en su población y bueno, quedando dividida en lo que son dos bloques, al oeste el capitalista, al este el comunista. En este caso, ante esta situación de Europa, el plan que tomó como nombre del secretario de Estado norteamericano, que lo diseñó George Marshall, consiste en brindar una ayuda económica a Europa para su reconstrucción. Sin embargo, como requisito para poder participar en el Plan Marshall, los europeos deberán cambiar su sistema social. Esto quiere decir que deberán tener un gobierno democrático y, bueno, en otras palabras, evitar la propagación del comunismo. En su discurso, George Marshall destaca la necesidad de que la petición de ayuda provenga de los países europeos, es decir, no va a imponer esta propuesta, vaya, ya que, bueno, Estados Unidos está dispuesto a entregar dicha ayuda para el suministro de alimentos, combustibles y materias primas. A raíz de esto, los países europeos han comenzado a invertir en el mercado industrial estadounidense. También cabe mencionarte que son 18 países europeos que se benefician del plan. Esto consiste en contribuciones no negociables que ascienden cerca de 15.000 millones de dólares. Esto sin duda traerá un cambio en la economía. Y bueno, hasta aquí mi reporte, Miguel. Muchas gracias y que tengas una excelente tarde. A nombre del equipo que conformamos su noticiero La Fría Realidad, solo nos queda agradecer su sintonización. Hasta la próxima.